Seguimos adelante, entonces aquí están las cuantías en términos de porcentaje. Verificamos que no se exceda el 3% y en columnas ni 2.5 en las vigas. Estaba bastante sobrado. Estas son las secciones que nosotros nos dieron. Vamos a verificar el cumplimiento de condición columna fuerte, viga débil. Hay dos criterios y pues vamos a ver aquí que hay algo. Vamos a utilizar una viga reducida. El análisis se hizo para el pórtico original con secciones de 40 centímetros de ancho y de altura de 70 centímetros. Esta verificación que vamos a hacer acá se va a realizar reduciendo el tamaño de las vigas. Esto con la finalidad de poder garantizar el cumplimiento de los dos criterios de columna fuerte, viga débil. Vamos a ir a ver paso a paso en cuanto a este modelo, al cual vamos a llamarlo debilitando columnas, un modelo propuesto, perdón, un modelo debilitando vigas, un modelo propuesto para garantizar el cumplimiento de ese criterio. Siguiendo adelante, vemos entonces que los cortes por nivel, ahí están expresados. Hacemos una resta para determinar las fuerzas. Aquí están las fuerzas sísmicas. ¿Ok? Siguiendo adelante, se determina acá esos desplazamientos. Con los desplazamientos tenemos las derivas. Estamos hablando del modelo. Se repite esto, pero para el modelo debilitando vigas. ¿Ok? Entonces aquí verificando estas derivas. ¿Ok? Pues ahí están estos valores. Fijémonos que se obtienen valores de 0.015. Estamos cercanos a ciertos valores límites. En algunos casos pues los excedemos si se trabajarían con este tipo de estructuras. Sin embargo, estamos por acá, ¿no? La clasificación es B2 o C. Entonces todo esto está permitido. Justamente pues si hay componentes frágiles estaríamos al límite acá, ¿no? Tenemos estas secciones en centímetros cuadrados y en porcentajes. Tomando en cuenta este pórtico, cuando se han debilitado esas vigas, disminuyendo las secciones, entonces vamos a determinar esas áreas de acero. Hemos hecho acá unas propuestas al hacer los cortes acá, entonces tenemos, esto puede tener otro arreglo mucho mejor para este ejercicio hemos considerado simplemente estos arreglos y en zonas donde hay solapes, entonces vemos una propuesta de la parte de solapes. En columnas laterales tenemos la misma propuesta. Vemos entonces que las cuantías no exceden del 3%, incluso en los solapes. Tenemos entonces que el área de acero propuesta para las vigas y con nivel de diseño 3, tenemos acá nuestros ejes. La tensión cedente del acero es 4200, el N es 5.5, la altura de la viga es 45, al restarle el recubrimiento tenemos 40. El acero mínimo es 14 entre FY por B por D, o sea que es 5,33 centímetros cuadrados. El máximo es 2.5%. Y pues es necesario saber que deben cumplirse dos condiciones para el diseño sismo resistente. En la cara de los apoyos de la armadura de los lechos superior e inferior de la viga deberá ser tal que la capacidad para resistir momentos positivos sea por lo menos la mitad de la capacidad para resistir momentos negativos. En toda la longitud de la viga y en cualquier sección transversal, el momento resistente tanto positivo como negativo será por lo menos igual a la cuarta parte del respectivo momento resistente de la sección en la cara del apoyo. Dos condiciones para poder hacer armado según nivel de diseño 3. Tomamos en cuenta entonces tres barras de 5 octavos que dan aproximadamente 5,94. Estamos por encima del mínimo. Y pues tomando en cuenta el artículo 18.3.4, diseño de refuerzo transversal en la zona de confinamiento, nos interesa el valor LN entre la H de la viga y según la tabla 18.3.4 podemos tomar en cuenta entonces o hacer el cálculo a cada 0,9 vamos a utilizar un metro que es la zona confinada. Tenemos entonces el acero de cálculo y el acero propuesto en armado. 3 barras de 3 cuartos en las zonas acá cercanas para poder llegar a 14 tenemos o superarlo 2 barras de 3 cuartos, o sea que tenemos un arreglo de 5 barras de 3 cuartos y abajo tenemos en la zona inferior 3 barras de 5 octavos. Muy bien, vamos a proceder a presentar el cálculo de los momentos resistentes máximos probables de las vigas. Aquí está el procedimiento para calcular esa resistencia tanto
por acero superior como por acero inferior. Entonces colocamos aquí los momentos resistentes máximos probables, tanto superiores como inferiores, para esa viga de 45. Ahí tenemos los momentos correspondientes a la resistencia teórica a flexión en las caras de las columnas. Columna lateral 1. Pedimos entonces las solicitaciones para los ejes A y D. Y pues tomando en cuenta su diagrama de interacción, tenemos entonces la carga axial que origina la menor resistencia teórica a la flexión. Aquí está colocada. Para la columna lateral en el nivel 2, con su diagrama de interacción y tomando en cuenta las solicitaciones generadas en el modelo matemático, se escoge entonces aquella que origine la carga axial la menor resistencia teórica a la flexión. Repitiendo el procedimiento para el nivel 3, con el diagrama de interacción y las solicitaciones obtenidas del modelo matemático, se escoge la carga axial que origina la menor resistencia teórica a la flexión. Para las cargas centrales repetimos el mismo procedimiento con el armado. Tenemos aquí esas solicitaciones que provienen del modelo matemático, evaluando la menor carga axial que origina la menor resistencia teórica, o la carga axial que origina la menor resistencia teórica a la flexión. Se determinan esos momentos resistentes aplicando el mismo procedimiento en las columnas centrales del nivel 2 con las solicitaciones y el diagrama de interacción, y repitiendo el mismo procedimiento para el nivel 3 con el diagrama, las solicitaciones y el diagrama de interacción. Obtenemos entonces esos valores de resistencia máxima probable. Empezamos con las verificaciones por nodo. Vamos a colocar acá estos nodos: el nodo 2, el nodo 6, el nodo 10 y el nodo 14. Acá entonces colocamos esos momentos resistentes en las caras de las vigas, tanto superior como inferior, y determinamos entonces la sumatoria de los momentos que concurren a los nodos, pero de las vigas. Entonces en el nodo 2 es el momento resistente nominal superior, en el nodo 6 se suma el superior y el inferior, igual en el nodo 10, y en el nodo 14 queda igual que en el nodo 2. Ahora con la dirección de sismo contrario, entonces tenemos el momento inferior, que es diferente. Para el nodo 6 sigue siendo igual que el anterior, con el sismo considerando en la dirección contraria, y pues el 14 es igual al nodo 2. Colocando aquí los momentos resistentes en las caras de las columnas, que ha sido determinado con esos diagramas de interacción, pues simplemente para el sismo en una dirección tenemos esas capacidades en los nodos, y pues en el sismo contrario, el sismo en sentido opuesto, tenemos también esas relaciones por nodo y vemos que todas superan a 1,2. Entonces, en pocas palabras, se cumple el procedimiento en el nivel 1. Para el segundo nivel es la misma viga con el mismo armado, dirección contraria. Ahí están entonces esos momentos resistentes en las caras de las columnas. Y pues para el sismo en una dirección tenemos estos factores, vemos que todos son mayores que 1,2. Para el sismo contrario, de igual forma, todos son mayores que 1,2. Se cumple el procedimiento 1 en el nivel 2. Se efectúa de esta verificación en el nivel de techo. Seguimos con la verificación por nivel. Entonces tenemos el primer nivel, aquí están todas las columnas, nos interesan esas resistencias en la parte inferior de las columnas que concurren a estos nodos. Ahí están estas resistencias, y pues simplemente tenemos la sumatoria de las resistencias de las columnas por nivel. La de las vigas son exactamente las mismas, y esta verificación por nivel, entonces tenemos esa resistencia, esos momentos resistentes de las columnas y los momentos resistentes de las vigas, y pues vemos que esa relación es 1,808. Se cumple el procedimiento en el nivel 1, repitiendo este mismo procedimiento, pero para el segundo nivel vemos que el valor es 1,62 también, entonces se cumple el procedimiento 2 en el nivel 2. Llevando acá una discusión, vemos que para el pórtico original no se cumple este criterio, no es mayor que 1,2.
pero para el pórtico debilitando vigas, como lo hemos visto en esta demostración, sí se cumple entonces el criterio número 2. Cumplimos el 1 y el 2, y si dejamos las secciones de las vigas de 70 centímetros de alto por 40 de ancho, no se cumple el procedimiento 2. Vamos entonces a asignar las áreas de acero para planos de construcción. Ahí está la propuesta de las vigas. Separación de la zona a confinar. Tenemos parámetros de altura, el ancho de la base. Ya esto lo habíamos hablado de esa zona confinada. Calculamos unas separaciones que tienen que ver con, pues, de cuarto, tomando en cuenta el diámetro del estribo del acero longitudinal, 24 veces el diámetro del estribo, 8 veces el diámetro del acero longitudinal, nos da 10 centímetros, cogemos 10 centímetros. Tenemos la separación en la zona no confinada para 20 centímetros. Condición de endurecimiento por deformación, quiere decir que vamos a calcular las resistencias máximas. Colocamos entonces este valor 1,25 para calcular los momentos resistentes máximos probables en las vigas, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Calculamos el corte utilizando el artículo 1835 de la norma 1753 del año 2006. Fíjense acá, momento superior, momento inferior entre LN, para pórticos separados cada 6 metros, tomando en cuenta las cargas. Calculamos el corte debido a la carga, y pues simplemente ese corte para el diseño es el corte debido a la carga más este corte pues que corresponde a la resistencia teórica a la flexión con la condición de endurecimiento por deformación. Utilizamos el factor de minoración de 0,75 y pues sin tomar en cuenta la contribución del concreto, considerando 3 ramas de 3 octavos, tenemos A sub S igual a 2,14. Ahí está el valor A sub V, escogiendo una separación de 14 centímetros, verificando acá entonces el requerimiento 0,14, 0,15, y pues acá estamos ok, tomando en cuenta entonces esa separación de 14 centímetros. Estribo en la zona de empalmes. Calculamos la longitud en la zona de solapes. Estribo en la zona de 3 empalmes, 3 ramas de 3 octavos. Aquí calculando estas expresiones, determinamos entonces esas longitudes de solape de 60 centímetros. Verificación de anclaje del gancho de 90 grados. Tenemos entonces nuestra condición donde se calcula esta longitud que debe estar dentro del núcleo confinado. Sin embargo, existen algunas normativas a nivel internacional, como la norma de Nueva Zelanda, que son un poco más exigentes, donde no solamente garantiza que exista esta longitud, sino que pues todo se le sea sumado a una distancia X. Si lo calculamos aún así con estas normas más exigentes, vemos que aún así lo cumplimos. Sin embargo, esto es lo requerido para el código venezolano. Tenemos la propuesta de armado. Vamos a hacer una verificación de los nodos centrales, tomando en cuenta entonces esos momentos resistentes o esas tracciones que se originan en la parte superior. Y pues tenemos una forma de calcular ese corte actuante llevándolo a términos de capacidad de la sección en la cara del nodo. Acá entonces tenemos unas resistencias, tenemos la columna inferior, la columna superior, y estos momentos máximos probables de las vigas, momentos resistentes máximos probables de las vigas que concurren al nodo. El cálculo de ese corte de diseño, un corte obtenido en el plano en la mitad de la altura del nodo a partir de las fuerzas calculadas en la cara del nodo usando las fuerzas en las vigas de tracción y compresión. Se calculan entonces estas expresiones para el cálculo de corte. Tenemos entonces los momentos resistentes máximos probables en las vigas con condición de endurecimiento por deformación con 1,25. Se calcula ese corte para el diseño en el nodo. Esa resistencia se calcula en el nodo según el artículo 1852 de la norma 1753 utilizando esta expresión. Sin embargo, pues vemos que esa expresión básicamente
pues existe otro código que es el A6318-2019, donde pues toma en cuenta ciertas condiciones, si está confinado o no, y tomando en cuenta otros factores que tienen que ver con el concreto, si está en condición aligerada o si es concreto aligerado o no. Entonces aquí tenemos unos factores, en los anchos de la viga, de la columna, calculamos el área a sub j, que nos va a permitir calcular el corte resistente en el nodo. Con el corte resistente en el nodo y el corte actuante verificamos, no hay problema en los nodos centrales, se verifican los requisitos de adherencia, 20 veces el diámetro de la barra, no hay problema, el ancho de las columnas es suficiente para garantizar la adherencia. Hacemos el mismo procedimiento en los nodos laterales de verificaciones. Aquí calculamos el corte existente, el corte de diseño para el nodo, y de igual forma calculamos el corte resistente. Al presentar todos los procedimientos, verificamos que pues no hay problema en cuanto a la adherencia. Requisito de diseño de columnas. Aquí tenemos las dimensiones, se calculan, entonces se pide en el programa que nos entreguen las solicitaciones en las columnas, calculamos esa carga de diseño, y pues no debe, que es la máxima de todas, y pues P no debe exceder 0,75 a sub G por F sub prima C, que es el área gruesa y la resistencia de la compresión. No hay problema escogiendo la mayor solicitación, cumple en cuanto al requerimiento A de este artículo 1842. Tenemos que ese valor H sub C es mayor que 30 centímetros. Recordemos que no podemos permitir secciones menores de 30 centímetros. Hay una relación entre sus dimensiones que tiene que ser mayor que 0,4. Lo cumplimos. El diámetro de la barra mayor de diámetro longitudinal de la viga es de 3/4. Escogemos valores entre 0,08 y 0,10 para el factor de alfa, para garantizar entonces que se cumpla esta condición. Tenemos, en cuanto al diseño transversal, valores de corte que se van a obtener con esos momentos resistentes máximos probables en los extremos de la columna, llevado entonces a la resistencia que se obtiene con ese diagrama de interacción, pero con una condición que ahora se va a tomar en cuenta: el endurecimiento por deformación. Calculando estos valores de corte según las expresiones o según los procedimientos que vamos a mostrar a continuación, nos interesan entonces cuáles solicitaciones que se generan en ese modelo matemático van a originar la mayor capacidad de resistencia a la compresión. Entonces, con la condición de endurecimiento por deformación. Esto con la finalidad de poder determinar los cortes de diseño. Este corte de diseño, a su vez, se toma en cuenta entonces para escoger ciertos valores. Ya vamos a ver, aquí nos interesan esos momentos provenientes de los máximos probables de las vigas. Tenemos el máximo probable de la columna, máximo probable de las vigas. Tenemos el máximo corte proveniente del análisis, y ese corte de diseño, fíjense acá, voy a retroceder, se toma el mayor valor de corte al obtenido de la capacidad, tomando en cuenta la capacidad resistente máxima a la flexión con endurecimiento por deformación, y el corte máximo obtenido proveniente de las vigas, a esta distancia LC, que es un corte que es transferido al nodo. Acá entonces se queda este valor, el de las vigas, que es considerablemente menor que el de las columnas, y pues el del análisis se obtiene y se escoge el mayor entre el obtenido en el procedimiento anterior y el del análisis. Tomando en cuenta entonces este corte obtenido para estas columnas laterales, se procede a realizar el diseño de las columnas. Hay una separación de las ligaduras del artículo 752 en la zona no confinada. Hay un acero por confinamiento. Se calcula según este procedimiento, y pues ese acero por confinamiento, escogiendo barras de 3/8, determinamos el número de ramas que corresponden a 4 ramas. Repetimos el mismo procedimiento acá para el diseño por corte, escogiendo 2 ramas de 3/8, aquí con una separación S para el diseño por corte sin la contribución de concreto, y pues obteniendo estos valores
vemos que pues cumplimos, y aquí hay una discusión que ese acero por confinamiento es el que gobierna el armado, por motivo por el cual se va a tomar en cuenta a lo largo de toda la longitud de la columna. Repitiendo este mismo procedimiento para las columnas centrales, pues obtenemos estos valores. Es el mismo procedimiento, lo estoy mostrando un poco rápido para no ser tan larga esta presentación, pero todo esto ustedes pueden tener acceso acceso sin ningún tipo de problema para realizar sus cálculos y sus verificaciones posteriores. Repetimos el mismo procedimiento, repito, para las columnas centrales, para determinar entonces el diseño, y de igual forma determinamos el cálculo del acero por confinamiento y el cálculo del acero de diseño por corte, y de igual forma el que gobierna el armado es el acero por confinamiento. Proponemos entonces acá un armado que corresponde a esas columnas centrales. Pasemos a hablar sobre el análisis no lineal estático. Es necesario realizar todo este diseño para llegar a esta quinta parte o correspondiente al análisis no lineal estático.